Bienvenidos a Leche y Miel, podcast donde hablamos con el corazón y compartimos palabra viva. Aquí encontrarás conversaciones honestas, llenas de fe, verdad y esperanza para tu día a día. Yo soy Leche Y yo soy Miel, y este es el podcast que te hace bien. Bienvenidos a este episodio nuevo de Leche y Miel. Ya voy a empezar como el de... ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro episodio de Leche y Miel. Me voy a demandarlos de la cultura. No. No, hay que ser auténtico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vienes llegando de dónde? ¿Y qué andas Sí. ahí paseando? Sí, ya vi que subiste ahí tu foto de... ¿Cuál? Andabas ahí en la presa Miguel Alemán. Y- Venimos llegando, amigos, de Catarata de Niágaras. Cataratas del Paraíso. Catarata del Paraíso. Cataratas del Niágara. Fuimos a darnos un paseo todo el equipo de Leche y Miel. Nada más somos tres. No somos tres, Todo pero somos todo, todo el el equipo. crew, dice. Todo el crew. Toda la crew. Todo el team. Nos fuimos a dar un paseo a ver más que nada la maravillosa creación de Dios. Un rato. La hermosura que Él hace, que hizo desde un principio. Y es impresionante. Yo ya he Sí. ido 2 veces, pero Benji hoy fue la primera vez que fue. Hoy fue Y mi primer... ¿no fue tu primera vez que fuiste por primera vez? Sí. Y es algo muy hermoso, lo disfrutamos muchísimo, bonito, está estamos muy bonito. contentos. No es que hacía mucha calor. Hacía demasiado calor y se sentía muy fuerte el bochorno, pero todo fue una bendición. Fuimos con bien, gracias a Dios. Regresamos con bien también, Fuimos gracias a y Dios. regresamos con bien. Gracias a Dios. Todo Bueno, bien. pues hoy tenemos un capítulo nuevo, un capítulo con un poco de emoción, pero también un poco de algo que quizás a muchos no nos gusta hacer, pero que realmente es muy importante en la iglesia. El capítulo pasado, pues tuvimos un Sí, capítulo... ¿viste lo pasado? Capítulo pasado tuvimos un ¿Sí lo viste? capítulo, No queda. un Ah, esa es capítulo, la cotorriza, sí. capítulo bastante divertido, muy bonito, pero también tuvimos que organizarnos para este capítulo porque tenemos que retomar con lo que seguimos hablando, temas importantes Y de la vamos a ir Biblia. sacando algunos que sí, capítulos extra o aparte de Sí, esta serie, pero pues va a ser así como repentino, no va a ser siempre, ¿no? Para que estén ahí pendientes. sí, que manden su historia. No Sí, que hemos estén checando. recibido No hemos más. recibido nada. La verdad que nos sentimos tristes porque no hemos recibido nada de historias, de testimonios, de cosas que hayan vivido. Y también Y esto porque... lo vamos a hacer clip, ¿no? Para que los que vean en los clips, Sí, que vean los clips de que pues, estamos pidiendo historias y así. Sí, por que favor, hacer los clips. suban historias, mándenos ahí en Instagram, Facebook, por Estamos en ahí. todos lados, casi en todos lados. No Sí, nos falta Twitter, creo, para... sí, pero Twitter como que casi no me gusta, pero... Pero ahí luego vemos. Sí, pero bueno, vamos a... Bueno, ya no es Twitter, ahora es X. Ex. Bueno, pero vamos a dar inicio ya con este capítulo de Leche y Miel, un nuevo capítulo, y tenemos un capítulo importantísimo que se va a llamar A la hora de orar. Caray, ¿cómo así? A la hora de orar, y lo hemos basado en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 6, que lo vamos a leer un poquito más adelante, pero es un tema muy importante en la iglesia Y en la vida, más que nada en la vida de y cada en la uno, ¿no? vida principalmente Y personal. en la vida personal de la persona. Y más que nada que en la relación con Dios, ¿no? Sí, una relación con Dios. ¿Como cuántas horas o cuántas veces oras tú al día? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? horas o cuántas veces oras al día? Pues a veces, voy a decir que no, pero a veces cuando me acuerdo en el trabajo voy 3 veces al día. Trato de hacerlo. Si llegamos antes de las 9 al trabajo, Ujú. entro al baño a las 9 y ahí... Pero más o menos cuántas en total al No, día. pues las 3. A veces cuando 3 me veces acuerdo, al sí. día. Me meto al baño y yo lloro a las Independientemente 9. de la hora de comida, Ah, de no, cuando sí, no. comes o así, No, ¿no? aparte, eso es aparte, no. Me meto a veces al baño a las 9 y ahí lloro unos 2 minutos rápido para no tampoco estar Causando eso, ¿no? Sí, para que no De- piensen que uno está perdiendo el tiempo y así. Claro. A las 9, a las 12 y ya si no estoy muy apurado en el trabajo, pues ya a las A las 3. 3 otra última vez, sí. oración. No Bueno, siempre, pero pues sí.
Sí, sí. Trato de hacerlo. Pues vamos a darles efemérides primero de este día y ya de ahí empezamos de lleno con nuestro capítulo. ¿Traes efemérides hoy? Sí, tengo la primera efeméride que dice, en 1536 falleció el humanista cristiano y editor del Nuevo Testamento en griego, Desiderius Erasmus. Falleció el 12 de julio de 1536 en Basilea. Fue un influyente escritor cuya sátira, el elogio de la locura, impulsó, así se llamó su sátira, el elogio de la locura, impulsó la reforma. Su muerte fue señalada con reverencia espiritual. Oh Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Fueron sus palabras finales cuando murió. Amén. Amén. Se ve que sí era muy entregado, ¿no? Este escritor y editor, porque dice que al morir dijo, oh Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, ¿no? Una frase muy Sí, sí. peculiar de él. Yo traigo, hoy se celebra el Día de la Esperanza. El Día El Día de la Internacional de la Esperanza. Esperanza. Hoy 12 de De julio, julio. ¿Cómo se celebra el Día de la Esperanza? el Día de la Esperanza, Con tu tía que se llama. con tu tía que se llama Esperanza. No sé. Una esperanza No sé, aquí estaba viendo, pero no sé. esperanzadora. Dice, en un contexto global marcado por conflictos armados, desigualdades crecientes y una profunda sensación de incertidumbre, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha lanzado un mensaje claro al mundo. La esperanza es más sincera que nunca. Según. Pues sí, como dicen por ahí, la esperanza muere al último. Un dicho muy trillado ya de hace muchísimos años. Por ello, ha proclamado oficialmente el 12 de junio como el Día Internacional de la Esperanza a través de la resolución Ares 79270 adoptada el 4 de marzo de 2025. Apenas. Apenas me estoy dando cuenta. Apenas también yo me estoy dando cuenta. O sea, que apenas nació el Día de la Esperanza, Sí, entonces, este año. en este año. Pues está bien, ¿no? En parte. Digo, porque también se tiene que ver de que, por ejemplo, las guerras y todo eso que hay, y las inundaciones y todo lo que ha Sí, pasado. pero no sé, o sea, siento que a veces las Naciones Unidas nomás se enfocan en crear días así. Ah, no, sí, es que Pero- realmente ellos piensan que creando un Día de la Esperanza ya solucionaron el problema Sí, del no, sí. mundo, cosas así, pero Que no ya realmente. entre los de Palestina y Israel ya Ya se se van va a a saludar, acabar. ya se van a saludar, Que ya va a lo de estar como... Texas y todo eso ahorita de las inundaciones, ya la gente ya se van a construir Sí, sus sí, casas no. con el Día de la Esperanza de volada, ¿no? No, güey. Pero bueno, cada quien. Ahorita que vi eso ahorita que estamos hablando de Texas, no sé si has visto el video de la señora que le preguntan de la IA, ¿no? Sí. No, la desarmo para limpiarla. Su casa fue afectada por las lluvias. No, No, que la desarmo para limpiarla es que los la fines de desarmo semana. para... Para limpiarla bien. Hay otra que le dicen, ¿cómo se siente? Contenta, ¿no es que estoy saltando? Sí. Una tontería con eso de la IA cada vez está Más avanzado más ya. difícil Ya de no se ver. puede. No, hombre. Pero sí, bueno, es muy triste lo que está pasando también ahí en Texas, ¿no? Con todo sí, lo todo que eso. la gente ha perdido sus casas, sus hogares, incluso niñas, no sé cuántas veintitantas niñas se perdieron ahí por el tema de que andaban en un campamento y se perdieron. O sea, se las llevó el agua y ya no las han encontrado. Y no sé si ¿Pero ahorita será ya... cierto eso o será que algún hay un loco? No, no, Sí. sí fue por las inundaciones. Como me estaba platicando ayer vos este chavo con el que jugamos a veces de Guatemala, Ajá. me dice, no, ese, Oscar. ajá, como dice que ha habido temblores allá, que la gente estuvo durmiendo unos días fuera de su casa, pues, por si Si se caía la temblaba casa, o sí. así, que no se querían arriesgar, ¿no? Pues dice que aprovecharon los ladrones y se metieron a robar a las casas. Paso, Pero dice que sí los agarraron, que Sí. los lincharon. Sí, es que este mundo es un mundo caótico, No, tristemente. yo le dije, yo no le deseo mal y no me alegro de que pase eso, ¿no? Porque es una vida a final de cuentas, ¿no? Claro. Pero pues también a veces ya la gente se cansa de tanto. Sí, pero sí es muy triste que el mundo ahorita está muy... De por sí ha venido empeorando y ahorita estamos de mal en peor. Y digo, todo eso a causa de no tener un buen sistema policial, Sí, porque pues ya es Latinoamérica y todo eso. sí, ¿Sabes cambia cómo se demasiado. trata? Sí. Pero aquí Pero aquí es diferente. le dice algo a un policía. Pum, pum, pum. Sí, te disparan de volada. Pero es preocupante todo lo que está pasando y por eso creo que este tema encaja muy bien ahora porque por eso vamos a hablar de la oración porque influye mucho, no solamente porque hay diferentes tipos de oración de las cuales vamos a hablar. Exactamente eso también quería mencionar de que
De que cuando oramos, porque oramos, o por quién, o por quiénes. Sí, sí, o sea, hay muchos diferentes temas de tipos de oración que vamos a tocar más adelante, pero me gustaría que empezáramos a leer El... Entonces ya eh, terminamos con las efemérides. el, este, vamos a leer el capítulo, ya, pues ya terminamos, ¿no? No sé, como nos fuimos de largo con otro Mateo, tema. Mateo 6, capítulo 6, versículo 6. Versículo 6. ¿Cómo se ve la cámara central? ¿Se ve mal? ¿Sí? Que tienes que moverle ahí. Bueno, ahorita. ¿Quieres que lo cheque? No sé. ¿Lo checamos? ¿Se enfocó? Ah, bueno. ¿Sí? ¿Ya quedó? Problemas técnicos ahí No tuvimos, pasa pero nada, no ya. pasa nada. Ok. Vamos a leer el capítulo del día de hoy, que es el texto clave de nuestro tema que hemos escogido para el día de hoy, que es a la hora de orar. Y dice así Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, perdón. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto, esto lo dijo Jesús, ¿no? nuestro Señor Jesús, porque también les enseñó a orar a sus discípulos. Le dijo, cuando ores, oren, o cuando ustedes oren, oren de esta forma, ¿no? Y les empieza a hablar del Padre El Nuestro, Padre que nuestro mucha que estás gente en- en el cristianismo cree, y digo cristianismo en iglesias evangélicas, creen que el que es Padre Nuestro es algo relacionado con el relacionado con la Iglesia Católica o la fe católica o que viene por parte de una iglesia católica y Tampoco que estamos atacando ninguna no, iglesia. no, 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 no estamos atacando, pero estamos refiriendo a que hay mucha gente que piensa que no debes orar del Padre Nuestro porque eso solamente es en la Iglesia Católica, cuando realmente esa oración Y la hizo viene, nuestro Señor no, y viene Jesucristo en la Biblia, y ¿no? viene en la Biblia. Pero yo te preguntaba cuántas veces oras al día para de ahí empezar, por ejemplo, eh, esas oraciones que haces, para ti, ¿qué tipo de oración son? ¿En qué tipo de oraciones queda? O porque, por ejemplo, hay oraciones congregacionales, ¿no? Las Ok, oraciones sí. congregacionales son oraciones por ejemplo, cuando empieza el culto, oración inicial de invocación, eh, oración por las ofrendas, incluso oración por los enfermos a la hora de terminar el mensaje, que hace Ok, oración por los sí. enfermos, eh, oración por intercesión también. También. Entonces, hay diferentes tipos de oración. Hay oración también para dar gracias, eh, pero la oración que tú haces, que la haces 3 veces al día, cuando puedes, para ti, ¿qué tipo de oración son? Por ejemplo, en la mañana yo lo que trato de hacer es pues, darle gracias a Dios porque pues estoy trabajando, porque me pude levantar de mi cama y así, ¿no? Como darle gracias. Y pues al mediodía es como un poco más personal ya de mí. Pues se puede decir que la primera que hago en el día es como más enfocada a lo que es darle gracias, gracias porque todos mis familiares o la gente que yo quiero está bien, agradecerle por todo lo que él ha hecho con nosotros y así, ¿no? Ujú. Pero ya en mediodía es como que permíteme seguir adelante, hago oraciones ya más personales en que tengo yo ya en mi corazón o lo que yo siento, que a lo mejor una cosa que debo cambiar esta cosa de mí y cosas así, ¿no? Y la tercera podría ser ya como una más como, y digo, yo lo hago así, no sé si esté bien o esté mal, pero también lo hago para orar, oro para pedir por las iglesias o la iglesia donde yo estaba, Ok, que siga creciendo y ese tipo de cosas, y que no se olvide de los enfermos, si hay algún enfermo y así. ok. Entonces esas oraciones que tú haces en el día son como oraciones, se puede decir que personales con Dios,
pero que incluyes, que también agregas intercesión, que también agregas agradecimiento, que también agregas petición por tu vida personal, Ujú. pero yo creo que la base central de la oración, o sea, de todos los tipos de oración, siempre está enfocada en que mejore tu relación con Dios, ¿no? Sí, sí, claro, por O sea, supuesto. cualquier oración que tú hagas siempre va a mejorar tu relación con Dios, pero hay una específicamente, que es lo que estamos hablando en Mateo 6:6, que lo vamos a alargar un poco más adelante, porque ahí dice, cuando ores, dice, entra, ¿no? A A tu tu aposento, aposento y sí. ora en lo secreto para que el Dios que te ve en lo secreto te recompense En en público, público, ¿no? sí. Entonces, eso está hablando como una oración un poco muy personal o demasiado Sí, ya personal, más, más íntima. más íntima, algo en una relación íntima que tú tienes con Dios. Pero hay que aclarar eso de que hay diferentes tipos de oraciones también, ¿no? Ah, sí, claro. Por ejemplo, pues se puede hacer una oración especial, tal vez en un servicio pues, de oración, en que se pueden abordar varios tipos de temas o peticiones, por así decirlo. Ujú. Por ejemplo, pedir por la paz. Tal vez se escuchará así muy cursi, pero tal vez por la paz mundial y así, ¿no? Porque los conflictos bajen, porque las guerras cesen un poco y así, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Como también puedes abordar otros temas como alguna petición personal de algún hermano o alguna necesidad de la iglesia que tengan generalmente. Claro. Sí, principalmente creo que la oración tiene mucho que ver tanto en la vida personal de uno también como en la vida de las personas de la iglesia en el tema congregación. Pero, ¿qué tanto influye el hecho de que tú dejes de orar? Y vamos a hablar del tema de, por ejemplo, dejes de orar en casa. Porque si bien es cierto que tú te vas a la iglesia y el pastor, hermanos, vamos a orar, es el momento de orar, este tiempo es de oración. El culto de oración, por ejemplo, que nosotros teníamos era el martes, que era El culto de martes. oración. Y este servicio, hermanos, vamos a orar. Y obviamente el congregante, el oyente o el miembro de la iglesia ora ahí en la iglesia como tal. Pero no tiene esa convicción y esa constancia de orar en casa, o sea, nada más ora en la iglesia. ¿Qué tanto influye el hecho de que tú no tengas una relación íntima en oración con Dios en casa? Pues yo creo que influye muchísimo y yo creo que es esencial tener una relación con Dios, como tú dices, en casa o en lo secreto, cuando nadie te ve. Porque si no tienes oración, pues no vas a poder hacer nada, no vas a poder ejercer ningún ministerio. O tal vez sí lo vas a poder ejercer, pero va a ser como algo vacío, no va a ser algo, Como címbalo que retiñe, ¿no? sí, Algo así, que que nada más retumba o algo está, así. pero pues no, No no, generas, no transmite nada. no transmites nada, exactamente. Dependiendo también en el ministerio que estés, ¿no? Claro. Pero sí, yo pienso que es muy, muy esencial el que tengamos una relación con Dios. Mucho más personal que estar en la iglesia, mucho eh, más cercana que al estar en la iglesia. Porque sí, como dices, pues vamos a la iglesia, hacemos la oración de invocación del Espíritu Santo, hacemos la oración agradecer a Dios porque reciba también las ofrendas de labios, las ofrendas monetarias y todo eso, ¿no? Sí, Hacemos la oración, darle gracias a por la palabra y todo eso también. Pero pues, como dices tú, eso ya es un poco más general, ya eso es de todo el pueblo, ¿no? sí, sí, También claro. como dices, de que hay tipos de oraciones, también debe haber nosotros hacer un tipo, no sé, creo que lo vi también en una clase que impartía, creo que mi tío Agustín, Ujú. que decía que, no, perdón, el hermano Isaac, que hay tres tipos de cultos, ¿no? Hay un culto congregacional, hay el culto familiar y está el culto personal Claro. también. Y yo creo que es uno de los más importantes, el principal que debemos hacer es el culto personal, el servicio personal. De ahí pues seguiría Familiar, familiar y ya entregamos todo en el en el culto culto congregacional, congregacional. el culto en la iglesia. También siento que entraría también ahí en la oración, ese esquema podría entrar ahí también. De hecho entra, ¿no? Porque en un culto personal lo principal es la oración. Pues sí, eso es lo que, bueno, así yo pienso, no sé.
No, y realmente tiene mucho que ver, tiene mucha importancia, porque no solamente se trata, como decíamos, de ir al culto y de orar allá y de oramos por las ofrendas y todo, y ya en tu casa te olvidas de, incluso no solamente de la Biblia o de leer la Biblia, sino también te olvidas de orar. Y es algo muy importante que tengamos una conexión con Dios íntima para que por eso la Biblia dice ahí, el texto que acabamos de leer en Mateo, que dice que Él te va a recompensar en público, y que es en público no solamente en la sociedad, como dice el apóstol Pablo, que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres y que ya no nos ven a nosotros, sino ven a Un Cristo sobre Cristo nosotros. reflejado en nosotros. Pero también cuando habla de público, también se refiere cuando tú te presentas, como por ejemplo lo que dijiste de estar en un ministerio y tú ejerces tu ministerio y Dios te recompensa en ese momento porque estás enfrente de la congregación y no te recompensa que la gente te aplauda, ni mucho menos que Te te den ovaciones ovacione y así, o ese que tú tipo de estés cosas. muy, uy, híjole, la gente me dice qué bueno que cantó, Y hermano, me cantó piden muy bien. otra, Oh, otra. no, sino que realmente Dios está haciéndose sentir por el ministerio que tú estés haciendo, independientemente si predicas, cantas, danzas, barres, lo que sea que hagas, Dios siempre va a Sí, recompensarte. porque incluso a lo mejor pensemos que el don de la limpieza o el ministerio, o no sé cómo decirle, ¿no? Porque no viene en la Del Biblia aseo. un ministerio que diga exactamente qué. Pero es un servicio, ¿no? Al Es final un de cuentas es un servicio. servicio que se le da a Dios, porque no lo estamos haciendo para el pastor ni para nadie. Pero siento que igual si no llevas una vida personal y una relación personal con Dios, aunque tú llegues temprano a hacer el aseo, pues Dios también te va a poner trabas, ¿no? O va a hacer que eso Que no lo no, puedas hacer. o que no tenga frutos o que cause problemas, Contiendes entre sí, los hermanos. sí, porque nada puede ser edificado, yo creo, Porque, sin, por sin oración. ejemplo, hay iglesias que dan dinero, o sea, dan como una cooperación para que una hermana haga el aseo y le dan como una ayuda o una Sí, sí, ofrenda de sí. amor o algo así. Y a veces, por ejemplo, ¿Dónde para ir? Dice. no falta la hermana que siempre, no, pero pues se le está pagando y la hermana ni siquiera barre bien y cosas así. Sí, Y no, nunca eso, falta la que no le sí. gusta nada, ¿no? La hermana. Entonces, por ejemplo, si la hermana no tiene una, este, Ya cállate, hermano. sí, no tiene una relación con Dios y que pueda controlar sus emociones por medio del Espíritu Santo, pues sí se va a enojar, se va a molestar y va a dejar de hacer ese servicio que ella a lo mejor es lo único que puede hacer porque pues Dios la puso ahí, lo hace muy bien y lo va a dejar de hacer y ya no le va a servir a Sí, no, Dios. y no porque haga la limpieza, pues se dice que es menos. Al final de No, cuentas es es un lo más servicio, ¿no? importante, es una de las cosas más Sí, importantes. no, sí, yo también lo veo así. Además, una de las cosas. O sea, un servicio para Dios no es para el hombre. Bueno, y me gustaría mucho adentrarme Ya en nos fuimos al las... aseo, ahorita no vamos a ir Sí, pero nos me vamos a gustaría ir a mucho adentrarme limpiar. en los tipos de oraciones que hay. Y por ejemplo, hay un tipo de oración este, que no dijimos ahorita en el tipo de oraciones que estábamos mencionando, y A es ver, la oración de liberación. O sea, cuando hay un hermano una persona que está endemoniada, pues, o sea, que se le mete el demonio ok. y la gente se consterna y se impresiona de lo que están viendo porque es algo impresionante. No sé si tú hayas visto a alguien endemoniado. Pues en Yo, la película del exorcista. no, pues eso es en la tele, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Y en parte, fíjate que te estás hablando de películas, yo no sé por qué hay gente que les gustan mucho las películas así de terror. Ah, yo quiero ir a ver la de Annabelle, que está muy buena y que no sé qué. Sí, sí. Y y la verdad yo he visto como una o dos de esas películas así de terror. El conjuro, dices tú. Y en vez de darme miedo, o sea, me da risa a veces las caras que hacen, que las así está checa, así, y ay, así. O sea, no se me hace tanto de terror, o sea, algo que me dé miedo. Realmente lo que a mí me da miedo, y le tengo respeto a eso, y no es que yo No, no sienta, una cosa es tener respeto y otra cosa es también tenerle miedo, ¿no? ajá, en el sentido de que, por ejemplo, si tú me dices El exorcismo de Emily Rose, o sea, esa película está impresionante. Sí, yo también la vi con mi papá, pero la que nunca había querido ver nunca sí era la del exorcista, porque decían que era la más aterradora y así, ¿no? Y ahora que ustedes se fueron y estuve solo aquí, pues, pues ya ves, uno piensa luego tonterías cuando está solo y no haya qué hacer. Me dije, no, pues la voy a ver. Tanto que tú me dijiste, no, oye, tú la compraste. Te habías espantado, creo, algo así. Ujú. Dije, ya te dije que sí, ¿no? Y ese mismo día en la noche la vi. Y estaba solo. No está tan, ¿cómo decirte? Como tan gráfica así de que haya mucho,
¿Cómo decirte? De que sea muy así como las del Conjuro, de que sale un jump scare que te hacen Ujú, brincar nada más del susto. ujú, sí, No, sí. no trata tanto de eso, pero sí aborda así un tema muy así como que oscuro. Y eso es lo que... A eso iba yo. Eso es lo que te iba a decir, Eso es pues. lo que se le tiene que tener respeto a Como eso. que te envuelve en una... Te hace... O sea, la película, ¿no? Que te hace como que entras en una atmósfera así oscura y ese tipo de cosas. Y yo también siento que de ahí también abres puertas y ya. Sí, Pero ya de sería hecho, otro de tema. hecho, de hecho eso De abre ahí no, puertas, ¿no? ya mejor no hablemos de eso porque Sí, tengo otro pero tema. el punto más importante aquí es de que no hemos visto, Pero yo al menos no. Yo yo he no. visto solamente una persona y fue un niño. Fue lo impresionante porque fue un Creo niño. que en Tierra Blanca, ¿no? Me dijiste la otra Ahí vez. en Tierra Blanca, me tocó orar por ese niño porque yo no era pastor ni nada en la iglesia, Llega a pero barrer, dice. no, yo estaba como miembro y tocaba en el El grupo y güiro. todo, que bueno, que el grupo prácticamente pues nomás Bueno, era uno, ¿no? No no, había más. Pues gracias a Dios siempre ha crecido la no, sí, iglesia sí, y se sí. mantiene y le mandamos un saludo a todos los hermanos de ahí de la iglesia de Hermano la colonia Silvestre, obrera, mi tío Agustín. hermano Silvestre, el hermano Agustín que es el pastor, sigue siendo el pastor él, Sí, ¿no? sí, sí. Su esposa, Johanán y todos los que van ahí a la Todos por iglesia, allá, todos los que vayan todos los que vayan y los que no vayan también. también. Y o sea, te voy a platicar rápido, Ok. ¿no? En esa ocasión yo estaba trabajando solamente esa semana. Yo me decidí ir a trabajar ahí a Tierra Blanca en una panadería porque pues no había mucho trabajo y decidí trabajar ahí. Y Ok. entraba yo a las 5 de la mañana y la hermana Norma que vivía, porque ya falleció la hermana, al lado del templo y todavía creo que sus hijos viven ahí también. Tenían un cuarto en el segundo nivel de su casa. Yo creo que ahí te estabas quedando, Ahí ¿no? me estaba yo quedando y no había ni luz o así, no había Ujú, ventilador ni nada de eso, y había un montón de moscos. Y lo ujú. único que yo hacía en la noche era pues orar un rato y leer la Biblia. Ok. En mi celular ahí afocaba yo mi Biblia con la luz. Ujú. Ya me ponía yo a leer, pues no había otra cosa que hacer, ni internet tenía. Y en México, pues para tener 200 pesos de saldo y gastártelos en No, media hora en Facebook o así, pues no no está te fácil. sirve. Entonces, pues me ponía yo a leer la Biblia así, a orar y todo eso. Y parece nada, pero como que me logró entrar ese deseo de orar más y más en las noches en esa semana, que al final de la semana, el día viernes para ser exacto, viernes en la noche, Ok. más o menos, yo llegué, yo había sido maestro de niños, de los niños de la iglesia, ahí tuvimos un campamento cuando mi papá era pastor, pero en ese entonces ya lo habían cambiado y estaba el hermano Timoteo. Pero el Ujú. hermano Timoteo vive como unos 15 20 minutos A pie, sí. a pie de la iglesia. Entonces, un niño que se llama Wilber, Sí, que es creo que es nieto del hermano Judá. Wilder, Ajá, algo nieto del así. hermano Judá, ¿no? Ajá, nieto del hermano Sí, 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 Judá. sí, sí. Estaba ahí y yo fui maestro de ese niño. Y yo llegué ese viernes, como siempre, después del trabajo, en la noche, como 7 8 9 de la noche. Llegué y la hermana Lolita, yo me acuerdo de ella, que es como que como que la tía o la tía abuela del niño. Ujú. Me dijo, hermano Yair, qué bueno, pero estaba llorando. Le dijo, hermana, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? No, hermano, es que qué bueno que lo veo, dice, porque ya no encontramos al hermano Timoteo, dice. Le digo, ¿qué pasó? Es que Wilder se puso muy mal, hermano, dice. Y pues yo luego pensé, no, pues a estar enfermo, se Enfermo, algo. cayó o algo pasó y pues podemos. Me dice, hermano, yo quiero que ore usted por el niño, dice, porque pues, usted ha sido su maestro de escuela Mm, dominical y en el campamento, hermano. Ore por él, pero estaba llorando la hermana. Y le digo, pues cuénteme qué le pasó. Entonces la hermana me empezó a platicar que el niño, empezó a golpearle a su papá, pues. De repente, de la nada, le empezó a golpear de patadas, pero como si fuera un hombre. Y ujú. patadas fuertes que su papá le dolía, pues. Y el niño dice que dice, su cara, hermano, es diferente, dice. Y dice, y empezaba a gritar y de repente como que volvía en sí y lloraba, pero otra vez, dice. Y lo tuvimos que meter a la bañera, a bañarlo en la regadera, dice, para ver si se le quitaba o así. Y hermano, que va usted a ver que el niño se toma el agua de la regadera, abre su boca, dice, lo más que puede, se toma el agua y como que intenta escalar, dice, La pared, la ¿no? pared del baño, dice, y, o sea, algo que es inusual de un niño, Sí, sí, pues. sí, sí, sí. En ese entonces tenía como 3 años, 4 años, yo creo, el niño, no Ok. recuerdo bien. Entonces, cuando me dijo eso la hermana, pues Di la verdad, yo, que di la hay verdad. que decirle, hermano, ahorita lo voy a buscar, al hermano Timoteo, ¿no? Pues hay que buscarlo. Hermano, ahorita voy a buscarlo, claro que sí. O sea, no había otra opción. Yo Más sentí que en ese ir, pues. momento que no había otra opción
más que orar por el Ok. niño. Pero yo lo que quiero recalcar es que en ese momento, como si Dios me hubiera preparado en toda esa semana, porque de ahí ya no trabajé. Y ahí me Ok. regresé otra vez, como si Dios me hubiera mandado exactamente nada más a hacer eso. Ujú, ujú. Y nunca más en la vida me tocó orar por un niño, pero lo real es que cuando yo oré por ese niño, o sea, cuando ya me dijeron, hermano, ahí hay aceite en el templo, ¿verdad? Le digo, sí, hermano, hay aceite para orar por el niño y todo, pues tráiganlo, hermano. Vamos a orar todos, que se venga toda la familia y vamos a orar. Y pues yo la verdad yo tenía mucho temor porque yo a eso le tengo respeto, no miedo, sino respeto, o sea, es Sí, algo sí, muy sí. fuerte que no cualquiera se puede meter, pues. Sí, no, no puedes Entonces, ir con... cuando me llevan al niño, yo no esperaba ver a un niño así de que te iba a empezar a golpear, nada, el niño venía calladito, ¿Sí? el niño venía calladito, pero cuando Ah, pero te lo llevaron ya a la sí me lo iglesia. llevaron al templo, Ah, ya, dice, ya. ahorita ya está calmado, hermano, dice, ahorita lo vamos a traer, ¿sí? Ya los esperé en la puerta, pero cuando el niño me vio, su cara era diferente. Y luego entró un escalofrío en mi cuerpo de cuando el niño me vio, porque su mirada me vio así Como que como era muy pesada, ¿no? retándome, o sea, Ujú. como una mirada retadora. Entonces yo le quité la mirada al niño, no le puse mucha atención, lo pasamos, este, y yo le dije a toda la familia, ínquense hermanos en toda la plataforma. Se llenó la plataforma, pues la plataforma de ahí de Sí, sí, Tierra sí. Blanca no es tan grande, Esta chica sí. y empecé a orar por el niño. Mi oración solamente fue, Señor, pues yo no tengo poder para sacar lo que Wilder tenga. Y en esta hora. ¿O no Yo le empezaste? pido, santo Dios. Yo creo que la autoridad la tienes tú Y en ese esa momento. fue mi palabra. Yo le dije, Señor, yo no, yo tengo autoridad, pero el poder emana de ti. O sea, Sí, tú sí, eres el sí. que tienes el poder. Yo no soy nadie, pero tú sí lo eres. Y lo que Sí, sea que claro. tenga este niño, sácalo en el nombre de Jesús. Esa es tu Ok. voluntad. Tú lo creaste, tú lo hiciste. Y no soy yo. No lo hagas por mí, Señor. No lo hagas porque yo te lo esté pidiendo. Hazlo porque Él es tu creación. Y demuéstranos ahora tu poder de que tú puedes hacerlo. Sí, sí. Para que todos los que estamos aquí, si hay alguno que no cree en ti, hoy crea. Entonces, no pasó mucho, oré por todos, puse la mano sobre los hermanos. O sea, ahora sí que me sentí con esa necesidad de hacerlo. Entonces el niño empezó a llorar y Mm, ya le dijo a su mamá que tenía hambre, tenía sed y todo. yo como Y que no recordaba nada de lo que había yo creo pasado. que no, la verdad no. Entonces cuando ya vi su semblante, el niño era diferente. Ok. Después de que oré, como a las 2, 3 noches, dice que como que le quiso volver a pasar, pero ya de ahí ya no. Ok. Entonces es lo único que yo he vivido y la única vez que yo he orado, pero no me ha tocado como que se esté así azotando o así el, la, ¿cómo se llama? La persona, pues. Mm, sí, yo creo que también como tú dices, no cualquiera puede hacer algo así, una oración así de liberación y de más que nada que requiere para empezar un buen testimonio porque esos entes o esa no sé cómo decirlo, pero eso te conoce incluso más que otra Ellos persona. conocen más la Biblia que uno mismo. Sí, te conocen y te pueden dejar en vergüenza, te pueden hacer pasar vergüenza o te pueden pasar muchas cosas, ¿no? En ese momento no Sí. sabes. No sabes a lo que te estás enfrentando porque pues una enfermedad, pues todavía. Más que yo sentirme con la necesidad de hacerlo, lo hice porque yo creo que en ese momento yo me dije, yo creo que Dios por algo me mandó aquí. No, sí, pero yo no lo digo porque tú lo hayas hecho y que lo hayas hecho mal, ¿no? Sino lo digo que porque, más bien por eso es que debemos estar constantemente en En oración, comunicación. porque nunca sabemos qué es lo que pueda pasar, ¿no? Ahora sí que en nuestra vida, ¿no? Sí, sí, no sabemos y por eso debemos estar constantemente en una relación con Dios para que Dios vayamos más, respaldados por Dios ante una situación así o en cualquiera de las situaciones, ya sea enfermedad o X cosa. Pero sí, es cierto tal vez, y yo también creo eso que dices que Dios te estuvo como que preparando en ese momento para esa cierta ocasión. Porque yo de ahí ya no lo he vuelto a hacer. Y no es que no se haya presentado quizás la oportunidad, pero yo he sentido que ya no, o sea, que no es como que tan, porque también eso es un don, No, sí, como que sí, tener esa preparación. Y por ahí, si tú nos estás escuchando, si tú estás en una situación de esas que te llegue a pasar y no estás preparado, por favor, no lo hagas. sí, sí, no, O no, sea, es no. algo muy fuerte Eso es eso, algo muy, muy muy delicado. delicado, muy fuerte.
Y la verdad, yo al menos yo no me siento preparado para hacerlo. No, ni yo. En este momento yo tampoco. No, y la verdad, y más que nada, como dices tú, es respeto por eso, porque no sabes qué es lo que pueda pasar. Es algo muy fuerte. Y sí, incluso ya los de la Iglesia Católica ya no hacen ese tipo de Ya rituales. no como antes, ¿no? Sí. Que se hacía demasiado. Pero es algo muy fuerte, ¿no? Pero ese es un tipo de oración, Sí, ¿no? ok, Tipo nos de... enfocamos mucho en... No, pero es que es Pero, algo muy... pero es que es algo muy muy fuerte, como fuerte. dices, sí, es algo muy fuerte que pues requiere muchísima preparación. Sí, demasiado. Vamos a cambiar un poquito el rumbo ya de... ¿Te ha tocado estar en la oración, por ejemplo, cuando hacen cadenas de oración? Bueno, que en nuestra iglesia se pone mucho eso de que hay un ayuno, por ejemplo, Ajá. y todos nos ponemos a orar en el mismo instante y vamos haciendo como que cadena de oración, termina uno y empieza a orar el otro y así y así. Ujú. ¿No te ha tocado así? Sí me ha tocado, incluso en la reformita cuando hacíamos los sábados, ayuno. Empezaba creo a las 12. O sea, iban llegando los hermanos a las 12, de ahí en adelante iban llegando más y así, ¿no? Ya después hicimos, aparte de eso, hicimos un servicio de oración, que era creo los martes. Los servicios eran martes, jueves y sábado. Ujú. Los martes eran de oración, los jueves de las mujeres, creo. No me acuerdo muy bien. Pero sí, el martes era de oración. Ok. Y ya dependiendo quién pasara a dirigir, o sea, se dividía en dos partes. Ujú. Nada más había oración y cantos de adoración. Ok. Entre oraciones, pues. O sea, empezábamos a orar, hacíamos una cadena de oración. Ya dependiendo lo que él traía o lo que él pensaba que era necesario orar, el Sobre. dirigente, ya se iba encadenando. Al terminar una cadena de oración, pues cantábamos unos cantos de adoración y así. Ya después volvíamos otra vez a orar. Y ya se iba así como que segmentando, pues. Pero, por Pero ejemplo, sí he estado en cadena de había oración. hermanos que tardaban mucho orando Sí, mucho. y no te dormías así luego. No me dormía porque pues yo como a veces cuando me tocaba yo decía, ya me toca después del hermano, me toca a mí. Y siempre precisamente después del que el hermano que hablaba un montón me tocaba a mí. Tuve esas... Señor, te pedimos en esta hora que tú escuches la oración de nuestro hermano Fermín, que es el que continúa con esta oración. Sí, sí. Pero Y dale toda la sabiduría. dale toda No, ya de repente ya el hermano Fermín pues ya estaba dormido, ¿no? Hermano. Hermano Fermín, que Dios escuche su oración, hermano. Y se quedaba en silencio tantito y nadie. Hermano. Y ya mandaban a un niño ahí siempre. Háblale, hermano Fermín. Coscorrón. Y ya, Gracias, Señor, Señor. por este sueño. Gracias porque me das La fuerza. Me das la fuerza para levantarme un día Pero- más. Ya estamos en el servicio de oración. Dicen que hubo una oración del hermano Timoteo cuando iban a orar por una hermana, dicen. No le hable del hermano Timoteo, no se puede defender ahorita. No, o sea, el hermano siempre ha sido, el hermano Timoteo es uno de los pioneros, por aquellos que no lo conocen, el hermano fue el que tuvo que predicar al hermano Tito Galván, que es nuestro apóstol, Sí. y incluso a mi papá No, también, pero incluso fue uno de los primeros aquí en México. en México. Aquí en México. No, Aquí en México. aquí no es México, pero sí en México. No, pero sí en México sí fue de los Sí, primeros. el hermano Timoteo, que siempre fue un pastor muy Fue admirable. de los pilares de la iglesia. Sí, pero se dice, yo no estuve ahí, pero no sé quién me platicó esa historia, creo que mi papá, de que iban a orar por un enfermo, pero ya el hermano pues ya traía hambre, creo que andaban en ayuno o no sé, y empezaron a orar por un enfermo. Gracias por esto. Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a comer. Caray, Y la hermana luego sanó. ahora, hermana, hermano, ¿cómo que más? Sí, ¿De sí. qué iglesia son? Y en esta hora. Sí, Canibalismo. sí me platicaron esa historia. Hermano, ¿qué practican en esa iglesia? ¿El canibalismo o qué? Canibalismo. Sí, dicen que así pasó. Pero, o sea, La pasan... hermana viendo hacia abajo, si no había un pentagrama. Donde me vine a meter. La hermana luego sanó en ese momento. No, hermano, ya me voy. Me voy. Ya me sentí mejor, hermano, gracias. No, pero dice que fueron a orar a su casa, creo, la hermana. No sé qué. Ok. No sé qué hermana, pero sí. Pero Pero sí, a hay- veces pasa. pasan cosas así muy, Chuscas. chuscas, divertidas y que son reales, que no podemos decir que no pasan en la iglesia. Mucha gente
se Más que escandaliza. nada, porque también somos humanos, o sea, también sentimos el cansancio. Claro. Y como todo, si estás arrodillado y, pues, te acomodas tantito, pues ya. Yo creo que Obviamente no siento yo que también debes ser fuerte, pero pues a veces las circunstancias son otras, ¿no? Yo creo que todos de niños, y hablando de niños de la edad, por ejemplo, de 6 7 años, que ya te ponen, te obligan a orar, tus papás porque no quieres y todo, arrodíllate y ora, ¿no? Y así, bueno, hay papás que no. Yo creo que todos de niños a esa edad sí nos dormimos en algún Ah, momento en la sí, oración. O sea, sí, incluso en la adolescencia, incluso gente grande, o sea, todavía sí, algunos nos hemos dormido en una oración, yo me he dormido en una oración, sí, no, sí porque a pasa. veces es muy tardada la oración, o sea, están tardando demasiado. Y yo creo que también esa es otra clave, ¿no? Ujú. De que debemos de usar palabras precisas, ¿no? Y como dice, si tú lees, incluso en ese mismo versículo que leímos adelante, dice, no usando, Esa- no usando algo así como de palabras repetitivas o repeticiones. No usando exactamente. vanas repeticiones, algo así dice, ¿no? Como muletillas Ah, o sí, cosas sí. así. Pues el hermano Víctor no podía hacer otra cosa. ¿Cómo? Pues siempre traía muletas, ¿no? No, pero sí, como dices tú, o como más bien como dice la Biblia, como lo dice Jesús en ese versículo, pues no, no usar de tanta repetición y repetir lo mismo y gracias Señor, y que gracias Señor, y que gracias Señor. Sí, son como muletillas, que está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo importante es orar, pero también nos enseña cómo orar, Sí, ¿no? cómo hacerlo. Que seamos muy precisos en la oración y pedir. Y creo que eso a Dios le agrada, de que aunque Él ya sabe lo que necesitamos, porque la palabra de Dios dice que aunque antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe la necesidad de cada uno, pero que realmente nosotros debemos de orar. Él quiere escuchar de nuestra viva voz y del fondo de nuestro corazón, pero que necesitamos hacerlo de una forma ordenada, precisa. Hasta para eso tenemos que tener la capacidad. Sin embargo, no significa que las personas que no importa cómo oren, o sea, Dios los va a escuchar y Él va Sí, a claro, responder la oración porque lo que Él ve es en el el corazón. corazón. Pero si, Sí, la intención. por ejemplo, tú ya tienes la capacidad de organizar bien tu oración, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso Dios, ahí Cristo, perdón, les enseña cómo hacerlo, ¿no? Para que sea tal vez bien estructurada, para que no estén tanto tiempo, como porque dice así como hacen los gentiles. Entonces, yo creo que ahí les daba consejos de cómo, pues sí, de cómo orar y cómo estructurar su oración más que nada. Exactamente. Di- La otra parte que quería comentar es, ¿tú crees que al orar nosotros, al doblar nuestras rodillas, porque es la forma más correcta de orar, Sí, ¿no? Una forma más, digo, no significa que Dios no te oiga si tú oras parado es o como una sentado, manera más cercana, una ¿no? manera más cercana, pero se dice que a la hora de doblar tus rodillas y orar a Dios, tú prácticamente espiritualmente, si lo haces de corazón, te trasladas a lugares celestiales con Cristo Jesús espiritualmente. Yo sí lo creo, porque incluso, incluso siento que como que estás en otro lugar, pero como que estás cara a cara con Dios. Yo lo siento así. Cuando tú doblas tus rodillas, es como para, no para tener una plática, sino para hablar personalmente con Dios. Obviamente nunca le vamos a poder ver a la cara a Dios, porque no podemos, no somos o sea, somos humanos, no Y somos de la misma morimos si lo esencia, vemos, no exactamente. somos de la misma esencia que Dios, pero sí, sí Sí, lo creo y siento que, como dices tú, esa es la manera más correcta de hacerlo, arrodillándote, porque le muestras tu humildad a Dios, le demuestras que estás rendido a Él, rendido a Él, que sí, no hay nada exactamente, que puedas hacer sin Él, ¿no? sí, Efesios capítulo 2 versículo 6 habla de eso, ¿no? Que sí, Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿no? Y es una forma de sentarnos en lugares con Cristo Jesús, en lugares celestiales, es precisamente levantando una oración, ¿no? Y no solamente en la iglesia, ahí ya más que nada lo aplicaríamos en nuestra relación personal e íntima que tenemos con Dios en casa, en el hogar, en claro. nuestro culto personal, cuando doblamos nuestra rodilla y lo único que decimos es, Señor, gracias. Ahora, la otra parte es, ¿tú crees que Dios se cansaría de que nosotros le pidamos? Todo el tiempo pedir, 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 pedir. ¿Crees que Dios en algún momento, digo, es Dios y es perfecto? ¿Crees que se canse de que nosotros le pidamos? Pues sí, porque digo, no sé si esto aplica, pero también dice que Dios es grande en misericordia, pero no, ¿cómo dice?
Es lento para la ira y grande misericordia, ¿no? Exactamente. Pero no dice que no se enoja. Dice que es lento para la ira, o sea que sí se enoja. Mano dice, él nunca se enoja, ¿no? Exactamente. Pero sí siento que sí. Por ejemplo, si yo te digo, oye, Jair, préstame 5 pesos. Y te estoy molestando cada rato y tú me dices, no, ahorita no tengo. Y siempre te estoy diciendo y te estoy diciendo y te estoy diciendo. Pues va a llegar un momento donde te vas a hartar, ¿no? Yo creo que poniendo ese ejemplo, más que nada sería de que, por ejemplo, tú me estés pidiendo prestado y yo te lo preste, pero nunca me pagues, nunca me des nada, ¿no? Te preste, te preste, te preste, te preste, te preste, te preste, ¿no? Sí. Y por ejemplo, si tú le estás pide y pide a Dios, Señor, dame, 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 y en algún momento Él te responde y te da, pero de repente tú ya después de que tanto que te dio le sigues pidiendo, pero tú no le das nada a Él. O sea, la pregunta clara aquí es si Dios se enoja o no. Yo creo que a lo mejor no se enoja en su totalidad, pero cuando es como, por ejemplo, si tú me llegas a volver a pedir después de cientos y miles de veces que me pides y nunca me das nada, pues sí te voy a decir, oye, pues ya, oye, ya Ya no. estuvo, ¿no? Entonces Dios es lo mismo, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Qué tienes tú para mí? O sea, ¿qué es lo que tú me das a mí? Y no Sí, solamente de tu... lo más importante es la obediencia, ¿no? sí. Pero que tú le das a Él de tu corazón, de ti, decirle, Señor, Hay una esto es ofrenda tuyo. viva tuya, Una ¿no? ofrenda viva, Ujú. un sacrificio agradable para Él. Y yo creo que una de las formas más fuertes de hacerlo es acordándote todos los días en tu casa, en tu aposento, antes de dormir o en la mañana, es decirle al Señor, esta es mi vida. Te habías trabado. Sí, se puso en pausa el video. Ya, esa es Ey, otra cosa. ey, ey. Jala, jala. Podcast, podcast, podcast. Sí, que tú le digas a Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Eh, no tengo nada que darte, solamente mi vida. No quiero pedirte, no quiero, ya te he pedido mucho, Señor, solamente aquí está mi corazón. No Más que quiero que nada me también saber recibas. pedir, ¿no? Como dice creo Santiago, que también hay que saber pedir. Hay que saber pedirle a Dios qué es lo que le pides, para qué le pides. Porque si nos vamos a pedir por pedir, pues también yo le puedo pedir $1,000,000. Exactamente. Pero Y esa es la el oración de ejemplo más peticiones, grande, ¿no? el ejemplo más grande que tenemos de saber pedir, pues fue Salomón, Sí, que pidió que sabiduría. supo qué pedir. Desde el momento que supo qué pedir, ya ahí demostraba que tenía sabiduría. Ahora, en tu oración, ¿tú crees que está mal pedirle, Señor, dame no sé, dame la forma de tener dinero? Para ir a gastarme de noche y en la Ahí ya casita. sería otra cosa. Pero, por ejemplo, que les digas, estaría bien pedirle al Señor, Señor, dame la capacidad de tener economía suficiente? ¿Estaría bien? Sí. O Que pedirle un trabajo para que tengas... pedir un trabajo no es malo porque incluso yo le puedo decir, digo, no en mí, Señor, dame un trabajo que me permita tener un buen ingreso, pero también tener tiempo para dedicarlo a tu ministerio. Yo siento que eso sería un buen, aunque a veces, ¿no? Como dice mi papá, no puedes, de la leche no puedes tomar leche y comer queso. al mismo Sí, tiempo, ¿no? ¿no? No es una cosa, es otra, ¿no? Pero pues a veces, por ejemplo, el trabajo que teníamos allá en la casa, ¿no? Que era pues de mecánico, ¿no? A veces, pues no, como no era una empresa como tal, pues sí te daban la libertad pues de faltar y no ir ese día que hay de culto y pues yo así hacía, yo prefería a veces, casi no tenía dinero, pero me iba Al al culto. servicio, Sí, es lo porque más pues, importante. porque yo sabía que tenía un compromiso, o incluso ya antes de venirme aquí con el señor que trabajaba, que incluso entre el taller estaba ahí enfrente de la iglesia, No tenías pretexto, hermano, para ir a la iglesia. no, y me decía, no, si tú el sábado quieres, o el sábado tienes que ir a tu reunión, dice tú, adelante. Y el señor no era cristiano ni nada, era católico, ¿no? O es católico. Me decía, no, ese adelante, me decías, tú es tu religión, dice, yo lo respeto, me decía. Hasta eso tuve un buen jefe al final, ¿no? Que pues Te echó la mano. no me gustó verlo dejado así como el Sí, trabajo. sí, sí, Que sí, sí, sí. la verdad sí era muy buena onda. Pero ya no lloré. ¿No tienes una toalla ahí, producción, para que se seque las lágrimas aquí? Voy a aventar el trapo ese. Pero Un sí, trapo de cocina. pero sí, Con Don Ramón. No, pero sí, de ese tema, pues, te digo, a ver, pues, tienes que saber pedir, por ejemplo, ese fue un trabajo que a mí me llegó, que la verdad me iba bien Y aparte te daba la oportunidad. económicamente,
me iba bien y aparte pues tenía la posibilidad de pues, de ir a la iglesia porque iba 1 hora y ya después regresaba al trabajo. Es depende de qué es lo que tú pidas, ¿no? De lo cómo se lo Sí, pidas a y cómo Dios. se lo pidas y para qué se lo pidas, porque si se lo pides nada más para tu propio beneficio, pues no vas a tener ningún trabajo, no vas a tener ningún ingreso, no vas a tener ningún coche, aún así si se lo pides. Pero yo siento que si se lo pides con la intención, tal vez, Señor, dame una camioneta, ¿no? Vamos a poner una camioneta. Señor, dame una camioneta para poder ir a las localidades, a, a la gente pobre que no tiene dinero y juntar, por ejemplo, ¿no? Como lo hizo mi papá que tuvo en su corazón llevar a la sierra, a llevar víveres, ropa y cosas así. Yo creo que esas peticiones sí estarían bien. Es que, por ejemplo, depende. Perdón que te interrumpa, pero porque lo vas a usar para un fin no eclesiástico, sino para una buena acción. Sí, es que depende mucho del propósito. Yo defino el éxito El con propósito. propósito de vida y propósito divino. Ok. Nosotros como personas, yo lo veo así. Es un propósito, yo tengo un propósito de vida. Mi propósito de vida, a lo mejor yo lo puedo decir personal, Tener una es tener una familia, mansión. tener una casa, sí, tener una casa, Una mansión. tener un negocio y no sé, a lo mejor tener una escuelita de música o algo así. Y un ¿No? Ferrari. No, ese es mi propósito de vida, ¿no? Ok. Y sí, tener un carro bonito, lo que sea. Lamborghini. Pero el propósito divino, mi propósito divino es que mi propósito de vida esté ligado al propósito divino. Es decir, que todo lo que yo tenga, negocio, carro y eso, me permita a mí ayudar a las personas. Ese es el propósito divino que Dios tiene conmigo. Que el propósito divino a lo mejor no lo escoges tú, sino el propósito divino Dios te lo muestra a través del caminar que tú tienes con Él, a través de la relación que tienes con Él. Y entonces tu propósito de vida está ligado a tu propósito divino y lo logras. Es decir, si tú le dices al Señor, Yokoi Kenji Díaz, de ahí, el conferencista de Colombia, dice que le pedía a Dios, Señor, dame un carro Ok. para moverme. Y dice Te que, o cae un sea, carro del cielo. él literalmente decía, casi Dios me decía, ¿y para qué quieres un carro? Yo le respondía, dice, pues para moverme. Ujú, sí, Y sí. él le dijo, Muy pero bueno, pues es ya te como di mover. 2 pies para que te muevas, ¿no? Y, bueno, pues sí tienes No, señor, razón. no seas chistoso. Estoy Y ya hablando en serio. le dice, quiero, Señor, quiero una casa donde vivir. Ujú, ¿Quieres una casa donde vivir? Sí. ¿Y a poco no te he dado la tierra y todo lo que tienes a su alrededor para que puedas vivir en ella? ujú. Y ella dijo, no, pues sí. Entonces ya dice que él empezó a pedir, pero no encontraba la forma de cómo pedir realmente, ¿no? Ujú. Entonces él le dijo, dice, ya decidí, mejor le dije, Señor, quiero ayudar a la gente. Ok. Eso es lo que yo te pido, que me ayudes a ayudar a la gente. Y ya dice que Dios le dijo, no, pues sí, adelante, eso sí. ¿Qué necesitas? Necesito un carro, una empresa, una casa. Y Dios Sí, te sí, lo va a sí. dar, ¿no? Sí, sí, pero también depende, ¿no? Como Pero, decíamos, depende de cómo lo pidas y para qué. exactamente. Porque sí, también creo que Dios también nos conoce a nosotros y por eso sabe cómo somos en nuestro corazón de que, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una camioneta ya vamos a andar con un camionetón acá y con el brazo de fuera con la canción de los Tigres del Norte. Me gusta andar por... Pero sí, o sea, por eso no nos lo da. Porque somos muy presunciosos, muy Somos vanidosos. muy vanidosos. Tristemente, y lo vamos a decir sin pelos en la lengua, Y tal vez son realmente hipócritas, pero también va para nosotros para también, para todos todos. nosotros. A veces tenemos algo que el otro hermano no tiene y lo compramos y hasta a veces hasta le pasamos enfrente del carro de Sí, su sí, casa sí, al pasamos hermano. por el charquito ahí para Ajá. mojar el... Sí, y realmente eso está muy mal. O sea, realmente, bueno, yo te puedo decir que yo no lo he hecho. Quizás a lo mejor se me han salido algunas cosillas así de ser un poquito, a lo mejor no presuncioso, pero decir, mira, me compré esto o así. Ujú. Pero yo creo que realmente eso no debe de No existir debe pasar, sí. en el cristiano, pues en la gente de la iglesia, los hijos de Dios, que es lo Sí, no, primordial. no. No ser vanidoso, Siempre ¿no? debemos ser humildes, mantener nuestra humildad. Pero depende de cómo lo pidas, ¿no? Esa oración sería como de petición. Ahora, Oraciones de qué. por ejemplo, el hecho de que ¿Cómo vamos de hora? ya casi, ¿no? ¿Cuánto vamos de ¿Cuánto tiempo? tiempo llevamos? 54 ya Uh, casi.
No, sí, date las 2 horas. Por ejemplo, la oración personal. eh, yo te preguntaría a ti, ¿cuál es la mejor hora para orar? En la noche. ¿Crees que hay una hora específica para orar? Pues no como tal, pero siento que después de todo tu día, bueno, eso es lo que yo creo, tal vez esté mal o tal vez no compartas la opinión, ¿no? Pero en la noche, cuando te decía, después de todo el día que pasaste, bueno o malo como haya sido, después de todos los problemas que arreglaste o que situaciones que pasaste y cosas así, yo creo que es una buena manera de terminar el día orando, pidiéndole a Dios por todo lo que hiciste, que todo lo que hiciste tuviera un propósito eh, para Él, que todo lo que hiciste haya sido de bien, que perdonara tus errores y que te diera a ti el entendimiento para corregirlos. Todo ese tipo de cosas que es cierto, no somos perfectos, pero tenemos que ir día con día, ¿no? Pero para ti es en la noche. Para mí sí es en la noche. Por eso hay más. Para mí, yo porque lo he vivido y he experimentado con eso, es en la madrugada. A las 3 de la mañana o a las 4, levantarte a esa hora y cantar y leer una parte de la escritura, un texto, Cantar, despertar a los demás. y no y orar. Y orar a Dios. Y yo en unas ocasiones lo hice sentado en la mesa. Y mi oración no era de que, Señor, en esta hora yo te doy gracias. No, lo que decía, Señor, aquí estoy. No sé qué quieras para mí, no sé qué tengas para mí el día de hoy, pero aquí está mi vida. Era como una... ¿Tú crees que podamos platicar con Dios? Sí, sí se Yo he puede. escuchado, yo he escuchado un siervo que ha platicado, o sea, yo lo he escuchado así. Claro, no es de que tú digas, ah, escuché la voz de Dios que estaba hablando con el hermano, ¿no? Pero yo siento que de alguna forma la forma de orar de ese siervo es como si hablara con Dios, o sea, como si platicara con Dios. Es como decirle, Señor, es que no entiendo lo que está pasando, Señor, Sí, sí. explícamelo, ¿no? Y de repente lloras en el momento de la oración y después, pues gracias, Señor. De alguna forma, tienes que darme la fuerza o así. Pero te voy a responder tu pregunta, porque me preguntaste, ¿no? Ujú. Yo siento que sí puedes platicar con Dios. Y no como una oración, porque orar es diferente. Siento que puedes platicar con Dios si logras tener una relación muy íntima con Dios. Si llegas hasta ese grado de orar todos los días, constantemente, puedes llegar a alcanzar ese grado de poder platicar cara a cara con Dios. Obviamente no lo podemos ver, no le vamos a ver el rostro nunca. Dice que Moisés nada más le vio una parte, creo, de su De su espalda y espalda. su rostro cuando bajó resplandecía y nadie lo podía ver a la Demasiado. cara. Ujú. Imagínate si lo vemos a la cara, pues. Pero siento que sí podemos llegar a ese punto. Jesús lo hacía y yo creo que el propósito de Dios al mandar a Jesús, muy aparte para morir por nosotros, es para mostrarnos y ponernos el ejemplo de cómo se vive en santidad. Exactamente. Entonces, yo creo que sí, sí podemos llegar a ese punto, llegar a ese grado de platicar con Dios cara a cara, de temas que tal vez no entendemos, de problemas que tal vez no comprendemos, de cosas que tal vez no le encontramos sentido y que Él nos puede dar una respuesta. Pero siento que eso de platicar con Dios, perdón, es un tema, es un nivel muy alto. Es como el Y último tienes nivel. que tener la sabiduría de también saber quién Es te está como, es respondiendo. como es la santidad. Es el nivel, yo creo, más alto de oración, se puede decir. Yo pienso, en mi opinión. Porque para llegar a platicar con Dios y que tú sientas que Él te está respondiendo en tu corazón. Y ojo, que no solamente... Digo, no, perdón que te interrumpa, pero tal vez sonará muy chistoso, pero es como en Dragon Ball Z, ¿no? Cuando Ujú. Kaiosama, o hablan a través de Kaiosama, ¿no? Que lo sienten, no lo escuchan, ¿no? Sino que lo sienten. Yo siento que así se sentiría hablar Ajá, con Dios. pero sobre todo es porque tú debes de tener esa santidad para que logres, Claro, logres claro, tienes que llegar a escucharlo. un nivel muy alto. Tienes que llegar a un nivel Pero muy sí alto. necesita uno considerar y no dejarse llevar y decir, ah, sí, Dios me Pero respondió, entonces, a y ver, entrar en las emociones, porque una cosa es las emociones
Y otra, sí, Dios me respondió, y confundes tu emoción física con lo que No, y realmente a lo mejor sí Dios te te quiere respondió algo, responder. pero no es algo bueno, ¿no? O no es Dios quien te está respondiendo. Y también por eso te decía que tienes que tener la sabiduría. Y si no has llegado a esa sabiduría, pues no. A esa santidad, yo siento que es santidad, No, ¿no? más que nada también sabiduría de saber quién te está Es respondiendo. como discernir, Sí, discernir, tener el ¿no? entendimiento de saber que Dios es el que te está respondiendo, Sí. tener la seguridad. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de la A través santidad de la santidad, a través de la misma oración. y a través, exactamente, a través de la relación con Dios también. Pero sí, entonces tú sí crees, tú Yo sí responderías creo, o sea, la yo sí creo pregunta. que sí es se puede platicar con Dios y que realmente deberíamos intentar platicar con Dios de alguna forma, pero que Sí, deberíamos llegar a ese grado todos, ¿no? cultivar nuestra oración, nuestra relación con Dios a través de la oración y tener esa capacidad de llegar a platicar con Él, porque siento que ese es un nivel muy, muy fuerte, ¿no? Es otro tipo de Sí, oración es muy alto. muy fuerte, pero la oración más importante del día para mí es la oración personal que tengas con Dios y de ahí parte. ¿Pero cuál es Pues la oración más importante del día? para mí, Sí, tu oración que tengas con pero Dios ¿cuándo es? a la hora que lo tengas. Tú acabas de decir que en la madrugada, Ah, ¿no? no, esa es la hora. Ah, ok, ok. La hora más adecuada o más Para importante ti. para orar para mí es a las 3. Yo Y, creo ya- que no. y Yo creo que ahí, en la noche. ahí a las 3 de la mañana orar y decir, esa es mi hora perfecta para orar para mí y mi oración principal también para que yo pueda iniciar mi día. Yo creo que es en la noche. Ahorita nos Pues, vamos a desquitar ahorita con unos pues guamazos. para mí a las 3 de la Para mí en la mañana. noche. Para mí en la noche. Pues, como quiera. Como don Salimos Ramón. allá a la calle. Con don Ramón y el profesor general. Trae muy fresco eso del chavo ahorita. Sí, Lo de sí, la está serie. muy fresco eso del Chavo. Ya no puedo ver los capítulos del Chavo del 8 porque ya vi la Mendiga serie. vieja. Cuando está saliendo que ahí ¿cómo se llama? Cuando empieza, ¿no? Bueno, El programa número 1 de la televisión humorística, El el chavo. Chavo, interpretado por el super comediante Nada más le hace así como cara que, pues ya. Chespirito, Más o menos. Carlos Villagrán, como Kiko, ya. Igual, no, igual. Y luego Florinda Mesa, No, pero primero era Ramón Valdés. Ramón Valdés. Sí, Sí, está bueno. pero yo creo que sí es importante Sí, no, y yo creo que toda la oración es muy importante. Con que lo hagas, yo creo que con que lo hagas constantemente, yo creo que también Dios se fija en eso, ¿no? Sí, por ahí sí, a las personas, si tú eres cristiano o eres católico, la religión que profeses, la fe que profeses, lo único que yo aconsejaría, y digo no porque yo sea un pastor ni nada, ¿no? Sino por a lo mejor por lo que he vivido, es de que no importa de la religión que seas, si tú le oras a Dios, ojo, a Dios, le rezas, le oras a Dios, no importa dónde estés, Él te va a escuchar, pero hazlo con el corazón. Intenta siempre tener una relación con Dios, con tu corazón, y Él va a guiar todas tus cosas. Él va a guiar tu vida, Él va a Sí, guiar tu trabajo, Él va a guiar todo. Y no me refiero a que todo va a ser color de rosa y perfecto, sino que dentro de los problemas que tú vivas, Él Él va a siempre te va a guiar, ayudar, va a siempre te guiar va a tu paso. apoyar, siempre vas a tener ese respaldo porque si no oras y te sientes mal, pues no vas a tener un respaldo, ¿no? Como el hermano que dice, yo oro 3 veces al día, hermano. ¿A poco sí, hermano? Tres a Cuando la desayuno, en el desayuno, almuerzo. comida y la cena. Hay gente hablando de la comida ya para terminar, que oran. ¿Tú has orado cuando vas a un lugar así, a un restaurante, por ejemplo, un lugar público a Como dos comer? veces nada más, como dos veces. Y está la gente alrededor tuyo que no son ni cristianos y oras por los alimentos. Sí, como dos veces nada más. ¿Crees que sea necesario o innecesario orar por los alimentos? ¿En dónde? En donde sea. Pues sí, es esencial, ¿no? Siento que es esencial. Más que nada, pues, no digo porque tengan veneno o algo, ¿no? Sino Sino darle gracias a Dios, sí, ¿no? darle gracias a Dios porque aun cuando nosotros lo hacemos ya muy... La comida, pues, lo hacemos ya, a la hora de comer, lo hacemos ya como que muy... tal vez, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Pero ya como si estuviéramos programados, pues, y nada, no, para Sí. sentarte y comer y ya. Pero antes eso era un ritual, ¿no? Sentarse a comer. Y orar. Incluso antes, en las civilizaciones antiguas, pues llegar por así decirlo, a la tribu con un animal para comer, que comiera toda la tribu, pues hacían fiesta, ¿no? Ujú. Y era una alegría y pues daban gracias a su deidad. Porque nosotros, ¿no? Si tenemos ya, Sí, tenemos que hacerlo.
No, y tenemos más que nada ya el conocimiento, ¿no? Pero no debe de ser una rutina, debe de ser algo importante, una Por importancia. eso digo, es como un ritual, no es un ritual importante, ¿no? Que realmente vale mucho para nosotros el decirle gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por otro. Sí, sí, sí. Dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios en todo, ¿no? Ahora una pregunta última para ti. ¿Tú crees que se puede orar en espíritu a otro lado? En espíritu, bueno, yo sé que, por ejemplo, es que tú estás en un lugar como lo pasó este personaje de la Biblia, se me fue el nombre ahorita que me dijiste y me acordé. No, así ¿Elías? con el eunuco. ¿Elías? No, no es ¿No? Elías, es en el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento, ¿va? Sí. Que estaba él en un lugar predicando y de repente salió con el eunuco, ¿no? Que lo alcanzó. Y lo alcanzó que iba en su carroza, Sí, en su carro, en su carruaje, con su caballo. y que le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿No? Y, así, Lo llevaba cargando Usain Bolt porque y entiendes lo que lees, sí, ¿no? sí. Y después porque de iba todo. leyendo la Torá, ¿no? Iba Ajá. leyendo la ley. Entonces yo creo que sí se puede andar en el espíritu en otro lado y orar también. No te lo llamo mucho como que un viaje astral. Un viaje astral o así. No, Pero no. es pues, también digo, como tiene esa parte de la parte de la Biblia, también tiene su contraparte, ¿no? Pero lo que voy es, tú crees que sí se puede, ¿no? Como Sí. que dividir tu Pero ese es un nivel súper altísimo. No, obviamente. ¿Tú conociste a alguien que lo hizo? Hermano Cheque. Yo también lo conocí. El hermano Cheque que ya no vive. Ya no está en este mundo. Pero dicen, y yo lo viví, ese hermano cuando lo saludaba sentías una la presencia presencia. muy, muy fuerte, una presencia grata, Sí, no, una presencia buena, ¿no? De parte de Dios. que decía, híjole, Dios está con él. Pero ese hermano ayunaba todo el Hay una, tiempo. pues yo creo por eso falleció, ¿no? De tanto ayuno, pero pues sí. Sí. ¿Tú sabes el contexto de eso, de lo que hizo el de hermano? lo que hizo, sí, prácticamente me lo platicó un papá. Cuéntaselo a la audiencia. No, pues se supone que él, Para todos. Cuéntalo. bueno, según lo que Sí, yo escuché, lo que no tú sé, escuchaste. pero que él fue a orar por una hermana. Que la hermana soñó que No, creo que era al revés. Él más bien soñó. que él soñó que fue a orar por una hermana, ¿no? Yo te corrijo. Y que pues al otro día que él amaneció, pues fue a visitar a la hermana Estaba muy enferma. porque la estaba hermana. muy enferma, que realmente sí estaba enferma la Sí, sí, hermana. sí. Entonces dice que cuando llegó le dijo, hermana, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿a poco Andaba no se ha barriendo, ido? dicen ¿No? Que andaba barriendo. afuera. ¿A poco no se ha ido? No, hermano, pues es que yo vine porque sé que usted está muy enferma y pues vine a orar por usted. Y dijo, no, hermano, pues por eso le pregunto si no se ha usted ido, porque usted vino a orar por mí en la madrugada. ¿Cómo, hermana? No, sí, hermano. Por eso ya, gracias a Dios, ya estoy bien. Entonces, eso fue lo que el hermano Cheque. Sí, por ahí se han, tal vez como que se han desvirtuado un poco las teorías, ¿no? O no las teorías, sino las versiones de ese... De esa parte, pero es lo que yo escuché. No sé cómo llamarlos, ¿no? Si milagro o algo. Pero sí, al menos yo sí creo que hubiera pasado porque el hermano era muy de oración, Muy de oración, muy de ayuno. Era muy entregado. Aunque era muy callado, era muy respetuoso y también era muy correcto. El hermano siempre mantenía el respeto. Sí. Casi nunca bromeaba y de repente se reía, Nada. Pero muy poquito. Pero sí, yo sí. O sea, yo creo que eso es un nivel ya muy alto. Es un nivel muy alto. Y también te puede. O sea, y cuesta mucho tanto alcanzarlo. Físicamente y espiritualmente cuesta muchísimo. Sí. Te deja muy cansado. Sin duda, sí. Pero sí. Pero bueno. Ahí para los que nos escucharon, si tienen ahí mensajitos, comenten, digan cuál es la mejor o la hora más correcta de orar para ustedes. ¿A qué horas oran ustedes? Y cómo les ha funcionado. Luego hablaremos de esas 3 horas de oración que se hablaron al principio, que dijo Benji, de que dijiste por ejemplo, de que a las 9, a las 12 o a las 3. ¿no? ¿Por qué a esas horas? ¿No? Ahí la Biblia nos habla, pero ese sería otro tema. También luego hablaremos de las películas de terror, qué tanto influyen, si abren puertas o no abren puertas, qué tan fuertes son, o las películas esas de exorcismos y todo eso. No nos vamos a hablar del oscuro, pero sí parte de eso y qué tanto puede influir en nuestra vida. Y también vamos a hablar más adelante, no sé, el tema que ustedes quieran que compartamos. También mándenos
un Pero mensaje. escríbanos, escríbanos de verdad. Sí, Comenten ya no ahí. hemos visto que suban nuestros suscriptores en Bye. suscriptores en YouTube, ya no han subido. Estamos muy tristes, pero pues bueno, Pero poco a poco. poco a poco. Primeramente Dios, lo único que Pero queremos, dando la oportunidad también, si tienes a tu mamá que no sabe usar el teléfono, ahí suscríbela a YouTube. sí, aunque no vea los, Sí, aunque no lo vea, tú suscríbela ahí a YouTube. Hazle una playlist para que la vea ya. sí, en Spotify, en Apple Podcast, vamos a estar compartiendo muchas cosas. También queremos hacer en vivos en TikTok, queremos hacer en vivos, no de temas así que estemos hablando, sino queremos cantar, que tenemos ahí un piano, una guitarra, queremos hacer en vivos tocando y todo. Y peticiones de cantos que ustedes tengan también lo vamos a hacer. Música cristiana, no vayan a andar Música a pedir ahí de cristiana, Chalino no, Sánchez. no, nada de eso. Aquí es música cristiana y los cantos que pidan podemos cantar. Pero sí, muchas gracias por habernos escuchado hoy y no tuvimos notisección porque tuvimos este tema, sí, sabíamos que se iba a alargar bastante, Bastante, sí. pero fue un tema muy ameno, muy ¿Cómo bonito. vamos? ¿Cómo vamos de hora? ¿Cómo de tiempo? 1:09. Bueno, pues yo creo que ya vamos a cerrar. No, ahí estamos ya. Yo creo que ya vamos a cerrar, ya terminamos. Vamos a cerrar el changar. Les agradecemos a todos, les mandamos un abrazo muy fuerte, un saludo, Dios te bendiga Adiós. y un shalomcito. Adiós. Shalom. Se cuidan. Dios los Shalomcito. bendiga. Bye. Bye.